Jesucristo, en donde están los diáconos, los ancianos, los siervos del Señor, algunos siervos también, o la mayoría, o todos los siervos son ancianos también, ¿verdad? Han sido diáconos, han sido ministros también en el diaconado de una iglesia. Pero ¿por qué dice aquí que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia? ¿Qué es este misterio de la fe, hermanos? La fe es algo que no se puede palpar. No hay ningún microscopio, no hay ningún telescopio, no hay ningún aparato que pueda descubrir la fe. Sabemos de los laboratorios en donde nos hacen los exámenes de sangre, exámenes para conocer qué enfermedades tiene nuestro cuerpo, y dice que las bacterias, los microbios se ven en milésimas partes, fíjense, milésimas. Parece que no tuviera importancia y parece que no tuviera efecto una bacteria. Eso se ve en el microscopio, en el telescopio. Pero la fe, hermanos, no se puede ver con uno de esos aparatos, ni se puede descubrir, como ya vimos en nuestro texto, ni astrólogos, ni sabios, ni magos, ni adivinos pueden descubrir un misterio, le dijo Daniel a Nabucodonosor. Pero Dios nos lo ha dado a conocer a nosotros, el misterio de la fe. Cuando nosotros, hermanos, creímos en el Señor Jesucristo, ayer mirábamos el misterio de la piedad, en donde ya obra la fe. El misterio del Evangelio, en donde ya obra la fe. El misterio de la voluntad de Dios, que es también por fe, hermanos. Si empezamos a ver la palabra fe, desde el Antiguo Testamento encontramos al creyente Abraham, que fue declarado amigo de Dios. ¿Por qué? Por su fe en Dios, por su confianza en Dios. Pero eso no lo podía ver nadie, fíjense, sino que era algo. Era un misterio. La iglesia, hermanos, gracias a Dios por las asambleas del Señor Jesucristo en Guatemala, en México y en los Estados Unidos y en muchos lugares, hemos sido bendecidos y Dios nos ha revelado el misterio de la fe, solamente que dice aquí el apóstol que guarden el misterio con limpia conciencia. ¿Cómo funciona, hermanos? El guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Aquí no está diciendo que usted ya ofendió a un hermano y le tiene que pedir perdón. Aquí no se refiere a que usted ya ofendió a su esposo, a su hija, a su hermano, a cualquier persona y ahora tiene que pedirle perdón con limpia conciencia. Aparte es esta palabra que, si Dios lo permite, la vamos a ver también nuestra conciencia. Pero cuando dice aquí que guardemos la fe con limpia conciencia, nos está hablando de esto. Miremos Romanos vamos a mirar en el capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria
de Dios. Esta fe justificadora. Justificados pues por la fe. ¿Qué quiere decir justificación, hermanos? Quiere decir liberación de pena, liberación de castigo, liberación de condenación, absolución de sentencia, porque nosotros estábamos condenados al lago de fuego, al infierno y al lago de fuego eternos por causa del pecado que había en nosotros. Pero ahora justificados pues por la fe. ¿Quién nos justificó? Nos justificó Dios. Por ese misterio que estaba oculto. Si nosotros le hablamos de fe a un científico, se va a reír de nosotros, que no sea cristiano. Aparte que sea un científico cristiano, sí va a entender. Porque como hablábamos ayer, los científicos dicen que el hombre fue creado hace unos 200 o 300 billones de millones de años. Y hablan de la evolución, de la transformación. Y dicen que el hombre es una evolución del mono. El mono es aparte y el hombre es aparte. Si usted lee detenidamente el relato de la creación en Génesis 1:1, los animales dentro de los cuales estaba el mono fue creado antes y el hombre fue creado en el 6º día. Pero la ciencia humana dice que no, que es una evolución, porque ellos quieren negar la existencia de Dios y el poder de Dios. Pero nosotros por fe, hermanos, por fe, miremos Hebreos en el capítulo 11, este es el misterio de la fe. De esto se trata el misterio de la fe. Hebreos capítulo 11 y versículo 1 y el 2 y el 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso lo creemos nosotros, ¿verdad? Pero ¿por qué lo creemos? Por la fe, hermanos. La fe nos hace creer que Dios solamente con su palabra hizo el universo. Él dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. Haya día y haya noche, y fue hecho el día y fue hecha la noche. Creó los mares y dijo, haya expansión, haya división entre los mares y la tierra, entre las aguas y la tierra. Y hubo, por la palabra de Dios, dice que fue constituido el universo. Eso lo creemos por la fe. Y a algunos nos cuesta creerlo porque no se nos ha descubierto bien el misterio de la fe. Abraham era un gran hombre, hermanos, era un hombre de fe. La Escritura lo llama el padre de la fe, el padre de los que creen en Dios, de los que hemos creído en Dios y en el Señor Jesucristo. Porque el acto de creer, hermanos, es un acto de fe. Usted cuando salió de su casa dijo, yo voy a ir a Shetonosh, y a Shetonosh vino, ¿verdad? Porque usted creyó, usted lo pensó y creyó que iba a estar aquí y aquí está. Eso lo hace la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por eso la ciencia humana nos rechaza a nosotros muchas enseñanzas de la palabra del Señor. ¿Cómo es posible, dice, que el mar se abrió
Porque algunos creen que en el mar se abrió como una toma, decimos nosotros, en la costa, como un callejoncito aquí, mire, en medio de los hermanos y las hermanas, y ahí pasó el pueblo de Israel, que eran 600,000 hombres de a pie, y cuando dice de a pie, habla de los que estaban en pie para la guerra, aparte las esposas, los niños y los ancianos. Aproximadamente los que han investigado esta historia alcanzan a suponer que eran unos 2 millones de israelitas, ¿verdad? No eran solo 600,000. Estos eran los hombres de guerra. Y la ciencia dice, no es posible que el mar se haya abierto y que haya pasado el pueblo de Israel, pero es posible porque nosotros creemos a la palabra de Dios. No es posible también, dicen ellos, que Dios creó los cielos y la tierra y al hombre en 6 días. No, eso no es posible, dicen ellos. Nosotros lo creemos por la fe en la palabra de Dios. No es posible, dicen ellos, va contra la naturaleza, que hoy nació un árbol y ya está dando fruto, ya se envejeció. La Biblia no dice eso, ¿verdad? Dios creó todos los árboles que dan fruto según su género. Pero la ciencia dice, ¿cómo es posible que en un día nació el árbol y creció? Si el curso de la naturaleza de un árbol es que lleva un tiempo para crecer y para dar su fruto. Pero nosotros lo creemos por la fe en Dios y porque creemos la palabra del Señor. Este es un misterio, hermano. Esto es maravilloso, ¿eh? No sé si usted está entendiendo. Que nuestra mente, que no la utilizamos ni siquiera el 15% de nuestra habilidad, de nuestra capacidad que Dios nos ha dado. Dice que los hombres que tienen mucha sabiduría, mucho entendimiento, logran utilizar entre el 14 y el 18% de la capacidad de su mente, de su cerebro. Eso son hombres sabios, ¿verdad? Nosotros no utilizamos ni el 15, tal vez un 10%, y un 90% de nuestra habilidad está por los aires, está en la incertidumbre. Pero gracias a Dios, porque ahora en lo espiritual ya no es así, fíjense. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, en sus versículos finales, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cuando dice que nosotros tenemos, hermanos y hermanas, la mente de Cristo, tenemos la inteligencia divina, la sabiduría divina, el conocimiento divino. Por eso hay que leer la palabra, hermanos. Por eso hay que leer la Biblia, hermanas. A mí me sorprendió una vez una maestra allá en la costa, en nuestra tierra, maestra, una directora de un colegio, y llegó conmigo y me dijo: hermano Benjamín, ¿será que usted me hace favor de ayudarme a hacer un deber a mi hijo? Y él se está burlando de mí, ¿verdad? Yo no soy maestro. Y usted le dije: usted es maestro. Sí, me dijo, pero como él estudia en un colegio cristiano y el deber que le dejaron es cuántas parábolas hay en el Antiguo Testamento y cuántas hay en el Nuevo, y yo no sé si hay parábolas, me dijo, en el Antiguo Testamento. Ay, pues, le dije, hay parábolas. Entonces hágame el favor de hacerme el deber de mi hijo, porque ahí sí no llego yo. El conocimiento espiritual, la capacidad espiritual nos la ha dado Dios a nosotros el 100%, fíjense. Para entender lo que a nosotros nos corresponde, lo que para nosotros es la palabra de Dios, tiene un sentido de aplicación a nuestra vida. Por eso es lamentable cuando hay alguna visita y los ministros dan una enseñanza y algunos hermanos dicen: lástima que no vino Juan, lástima que no vino Pedro, para él es esa palabra. Lástima que no vino Juana, lástima que no vino María, para ella es esa palabra. Y para usted no hay nada. Y para usted no hay nada. Y para mí no hay nada.
Cuando nosotros tenemos nuestro conocimiento adormecido, la inteligencia, la capacidad que Dios nos da, lo cual ha obrado la fe en nosotros. Pensar en una habitación eterna en los cielos, hermanos, es por fe, fíjense. Es maravilloso y es grandioso. Justificados pues por la fe, tenemos entrada a esta gracia. Y la fe es la que moviliza a la iglesia. La fe es la que activa a la iglesia. Si no hubiera fe en la iglesia, no se realizaran conferencias. Dijo un hombre ya en las conferencias generales en Cobán, llegaron 3 pastores de unas iglesias y dijeron: ¿qué institución o qué ONG, organización no gubernamental, les ayuda a ustedes? ¿Qué misión les ayuda a ustedes? Ninguna misión, me dijo, ninguna ONG. Nuestras conferencias se hacen por fe. El misterio de la fe, hermanos, es un misterio. Pero ahora nosotros ya lo conocemos. Por la fe. ¿Cómo trabaja usted? ¿Cómo siembra usted su cultivo? Por fe, ¿verdad? Usted sabe que 3 meses dura entre la siembra y la cosecha de su siembra que usted está. Yo no mucho conozco aquí los cultivos de aquí, ¿verdad? Pero hay mucho cultivo aquí que es de 90 días. A los 96 días están cosechando, ¿verdad? ¿Por qué lo siembra? Porque usted tiene fe que esa siembra va a dar su producto, va a dar su resultado, va a dar su beneficio. ¿Qué pasará con nuestras hermanas cuando resultan embarazadas? Y ellas saben que son 9 meses que van a estar embarazadas y que a los 9 meses van a dar a luz, y que perdiera su fe y que dijera: ¿será que a los 9 meses voy a dar yo a luz? No, ¿verdad? No va a perder su fe, no va a perder su confianza, su esperanza que a los 9 meses van a ser su hijo o su hija. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, sin fe en este mundo? Porque la fe se va a exteriorizar y se va a hacer visible. Pero ¿cómo se va a hacer visible? Primero le dije que no se ve, ¿verdad? Ahora le estoy diciendo que se ve. ¿Cómo se va a mirar la fe? Miremos. Carta que escribió Santiago. Santiago, vamos a ver, en el capítulo 2, versículos 19 en adelante. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahora ya está hablando de fe y de obras. La fe nos hace a nosotros obrar. La fe, ese misterio que nos fue revelado, esa es la fuerza en nosotros, hermanos. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice que la fe sin obras es muerta. Los hermanos de Shetonosh pueden decir: aquí la asamblea de Shetonosh tiene mucha fe. Pero ¿cómo se va a mirar? Aquí nosotros somos hombres y mujeres de fe. Pero ¿cómo se va a mirar? A través de las obras, a través del trabajo, a través de la actividad. ¿Cuántas asambleas hay aquí alrededor de Shetonosh, en Chimaltenango, que tiene la bendición y la virtud de ser un pueblo unido? Nosotros lo vimos en las conferencias generales. Cuando tocó aquí las conferencias generales, las asambleas de Chimaltenango las vimos unidas para trabajar, unidas para colaborar, unidas para apoyar una actividad.
Pero ¿cómo se va a ver la fe y cómo se va a hacer notoria nuestra fe? Con las obras. Porque ahora ya no hay justificación por obras, sino las obras son el resultado y la muestra de nuestra fe, ese misterio que nos fue revelado, eso que nos mueve. La predicación del Evangelio se hace por fe también. El predicador que anuncia el Evangelio de Jesucristo tiene que hacerlo con fe, que la palabra está siendo sembrada. Los que enseñamos la palabra del Señor lo hacemos con fe, creyendo que esta palabra está haciendo obra en los corazones de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Los que trabajamos, ¿qué más? Versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La hermana puede decir: gracias a Dios, yo soy una mujer de mucha fe. Pero ¿cómo se va a manifestar su fe? Con lo que hace. Nos dijeron a nosotros allá en Las Delicias, como estamos construyendo una asamblea pequeña de pocos miembros, y desde que se estableció el testimonio, hemos venido trabajando año con año. Y una vez llegó un hermano vecino de una asamblea vecina y me dijo: estoy afligido, hermano, porque es nuestra primera conferencia y apenas hay 8,000 quetzales en la caja. Esté contento, le dije, esté feliz porque tienen 8,000 quetzales para comenzar, porque las conferencias, le dije, se hacen por fe. Nosotros a veces nos faltan 4 o 5 días para nuestra conferencia y en la caja solo hay 500 quetzales, pero como no es la fuerza humana, no es la capacidad humana, sino es nuestra fe en Dios. Dios ha prometido suplir, Dios ha prometido bendecirnos, Dios ha permitido fructificarnos y lo va a hacer. Solamente hay que creer en Dios y hay que tener fe en Dios. Se regresó contento el hermano y dijo: quiere decir que con 8,000 quetzales ya se puede, y ya salen hasta 2 días de conferencia. Le dije: como es primera conferencia, no digamos toda la conferencia. Nuestras obras, hermanos, van a manifestar nuestra fe. Usted puede decir: yo soy muy buena persona, yo soy muy dadivoso, pero ¿cómo se va a manifestar? Cuando usted va a ayudar al necesitado, cuando usted va a ayudar al pobre, porque así dijo Santiago. Entra alguien necesitado en la congregación y le dice, entra alguien sin ropa y le dice: vaya a comer, vaya a calentarse porque tiene mucho frío, pero si no le da que comer y no le da que vestir. La manifestación de nuestra fe, hermanos, son las obras que nosotros hacemos. Pero era un misterio, pero gracias a Dios que ahora, justificados por la fe, son 7 partes del misterio de la fe. Son 7 partes que nos llevan a ser hombres de fe, hombres de confianza, hombres que creemos, mujeres que van a creer en Dios. Y cuando la fe se llega a cimentar en nosotros, ya no nos va a mover nada de este mundo, hermanos, porque nuestra confianza está en el Señor. Aunque le digan a ustedes que Cristo ya vino en el año 1914 y después en el año 1917 vino el Señor a las nubes, ya no nos van a engañar, porque nosotros creemos que vamos a ser arrebatados y llevados al cielo eternamente por el Señor Jesucristo. Pero eso lo hace la fe que ha operado en nosotros y que nos mantiene y nos mantendrá hasta que el Señor venga